pastor hablábamos y él me decía, hablamos de la persona de Jesús, y es que la persona de Jesús y su obra es el centro, el fundamento, la piedra principal, y en la iglesia pues es lo normal que hablemos de Cristo todo lo más posible. Y esto nos hace un poco tener ciertas partes de la Escritura que la consideramos como palabra de Dios, pero con un poquito más ahí en pendiente, ¿no? Ya lo leeré, ya lo estudiaremos, ya lo veremos. Bueno, pues ahora nosotros tenemos una oportunidad de echarle un vistazo a Levítico y tratar de extraer de él una aplicación apropiada a nuestro tiempo, a nosotros que somos cristianos. Para que veamos lo importante que es este libro, vamos a leer un momento Primera de Pedro, capítulo 1. Y verá lo que dice ella. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed pues también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Voy a repetir el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde está escrito eso? Sed santos. Él da un argumento. Pedro nos da un argumento. Lo hace inspirado por el Espíritu Santo, pero los escritores del Nuevo Testamento no nos dicen, como los profetas, palabra de Jehová que le vino, ¿no? Porque cuando ya un profeta del Antiguo Testamento te dice palabra de Jehová que me vino en días de o acerca de, te está diciendo lo que yo voy a decir es Dios hablando. Y muchas veces los profetas no hay argumentación en ellos. Como el libro que vamos a leer y que vamos a estudiar, que es Levítico, su estilo literario mayoritario es legislativo, son leyes. Y en alguna otra ocasión, Moisés nos hace ver que Dios le mandó: dile a los hijos de Israel, así mandará a los sacerdotes. Y es un estilo literario legislativo. Los escritores del Nuevo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu, como son pastores, son apóstoles, ¿no? Pero en los apóstoles este corazón pastoral se veía muy claro en sus escritos, ¿no? Él argumenta, como también dicen acertadamente algunos predicadores, que todo pastor en cierta manera es un maestro. Quizás no tenga a lo mejor un currículum para ser profesor, pero todo pastor es un maestro porque nos está enseñando a caminar, a vivir, a criar a nuestros hijos, a movernos en la voluntad y en el tiempo de Dios. Un pastor es alguien que nos está enseñando. Así que todo pastor, en cierta manera, ejerce también de maestro. Y el maestro no es un profeta que dice esto es lo que ha dicho el Señor, y tú le preguntas y él te dice, mira, eso es lo que ha dicho el Señor. Si tú lo ves y lo recibes, y si no lo recibes, no lo recibas. ¿Qué te puedo decir? Incluso dice Pablo que los que ejercen el ministerio o el don de profecía, dice que lo hacen conforme a la medida de fe. ¿Por qué? Porque un profeta que te dé una palabra de parte de Dios la da porque cree que es de Dios, pero no te puede dar un certificado del cielo de autenticidad.
Él dice la palabra y como dice Pablo también a los corintios, uno profetiza y los demás juzgan. Yo recibo una palabra y creo que viene de parte de Dios y la digo, hermano, creo que de parte de Dios esta palabra, y ahora usted la oye, usted la evalúa y usted la recibe o no la recibe. Un maestro, un pastor, normalmente argumenta lo que está diciendo. Y después lo termina, lo sujeta, lo fija con un texto de la palabra. De aquella palabra que sabemos que fue dada por revelación como fundamento de la fe. Entonces, Pedro como pastor, apóstol, pero ejerciendo una labor pastoral a los cristianos dispersos, porque ya hubo persecución y ya los cristianos que estaban en Jerusalén, aquellos 3.000, aquellos 5.000, aquellos que cada día el Espíritu iba añadiendo, empezaron a dispersarse. Y se escribe esta epístola con la idea de darles aliento y darles instrucciones y pastorear a estos creyentes en Cristo que son judíos y que están dispersos. Y les dice que sean santos en toda su forma de vivir. Que lo hagan como hijos obedientes. Todo estos son argumentos muy lógicos. ¿Consideras a Dios Padre? Sí. Por lo cual serás obediente si quieres ser un buen hijo. Sí. Pues como hijo obediente, no te conformes a los deseos que teníamos antes. Otro argumento, el que nos llamó, ¿cómo es? Santo. Por lo cual, si Él os ha llamado a estar con Él, en la medida en la que nos vamos acercando a Él, debemos ir santificándonos. Para que no haya un rechazo, no haya un choque entre Él y nosotros. Hay personas con las que te puedes sentar a dialogar. Hay personas con las que te puedes sentar a negociar. Hay personas con las que no puedes. Porque no hay ni un solo punto de encuentro. Entonces, al final son dos monólogos. La otra persona dice lo que cree, lo que piensa, y yo digo lo que creo, lo que pienso, y nos levantamos y decimos, aquí no hay manera de ponernos de acuerdo. Me conformo con que no nos demos la galleta, ¿no? Si no salimos a la galleta y nos damos un saludo cordial y decimos, no nos hemos podido entender, lo siento. Y cuando me digan, no, pero ¿por qué no habláis? No, ya nos hemos sentado, ¿y qué vamos a hablar? No puede, ¿qué vas a hablar? No hay un punto de encuentro. Sin embargo, hay personas con las que hay una base en cuanto a intereses, en cuanto a opinión, hay un núcleo que es común. Y luego hay ciertas discrepancias, puntos de vista, temores, teorías, planes de cómo conseguir los mismos objetivos, y todo eso se puede hablar y se puede negociar, y si hay voluntad se llega a un acuerdo. Y cada uno tendrá que sacrificar lo que considere no esencial para llegar a un acuerdo. Con Dios es imposible, hermanos míos, que haya ningún tipo de convivencia, ni de acuerdo, ni amistad, ni colaboración, ni nada de 1900 nada, si al menos no tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón un deseo de ser santo en la medida que nos vamos acercando y vamos respondiendo al llamado. El llamado del Señor no es solamente ir a la iglesia. El llamado del Señor no es me bauticé. Porque a veces habla con gente y les predica y dice, yo soy bautizado. Bueno, ¿y bueno, qué? Claro, no le va a decir eso, ¿no? Porque sería descortés. Pero por dentro estás pensando, no, yo soy bautizada, yo soy bautizado. Bueno, ¿y qué? Y a eso te llamó el Señor. Te llamó a seguirle. Y en la medida en la que vamos acercándonos y dando pasos hacia Él, sed santos como el que os llamó es santo. Que no soy santo porque mi papá me va a castigar. No soy santo porque el pastor nos va a regañar. No soy santo porque tengo miedo del infierno.
No soy santo porque quiero que me vaya bien en la vida. No soy santo porque quiero ser un ciudadano respetable. No. Quiero santificarme porque el que me ha llamado y es el objeto de mi anhelo, hacia quien he dirigido todos mis pasos y mi corazón, es santo. Y ese es el argumento pastoral de Pedro como apóstol. Pero no lo termina solo en un argumento que es muy lógico y muy razonable, sino que ahora lo fija y lo deja ahí para que nadie se lo discuta, diciendo, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde está eso? Pues en varios sitios del Levítico. La cita es del Levítico. Por ejemplo, Levítico 11, versículo 44. Si hay alguien que pueda leerlo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Gracias, hermano. Obviemos un momento el contexto de esa palabra que está hablando sobre la ley dietética. Obviemos esa ley y vayamos al principio en el que redacta Dios o Moisés de parte de Dios esta ley. Dice Dios: yo soy vuestro Dios. O sea, va a haber una relación entre vosotros y yo, le está diciendo Dios. Una relación de subordinación y una relación de protectorado, de paternidad. Dios es nuestro Padre. Esto lo acepta Israel, siempre lo ha aceptado, a Dios como Padre de la nación de Israel, por el sentido de protectorado. Cuando Jesús dice mi Padre, ellos se enojan, porque ellos entienden lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, cuando Jesús dice mi Padre, no está diciendo estoy bajo el protectorado de Él, sino está diciendo salí de Él y soy igual que Él. Y entonces ellos se enojan, pero ellos sí entienden y reciben que Dios es el Padre de la nación de Israel como su Dios y protector. Entonces Él les establece una base fundamental para mantener esa relación. No os contaminéis, obviemos la ley dietética, máxime cuando no está vigente para los cristianos. No os contaminéis, porque ahora yo soy vuestro Dios. Ahora vosotros sois mi pueblo. Y yo soy santo. Y va a estorbar esa relación. Entonces, ¿de qué trataba el libro de Éxodo? Conocer a Dios. Dios liberó a Israel para que pudieran acercarse a Él. Y en el Sinaí se manifestó a ellos y le dio sus leyes. Entraron en unión, en comunión, en un conocimiento. Ya se acuerdan, yo les decía que era un conocimiento intelectual de saber quién es o cómo es alguien, o saber que existe. No, conocimiento en el sentido de unidad, como cuando Jesús declarará a unos: nunca os conocí. ¿Verdad que lo dice del Evangelio? Que vendrán muchos en aquel día, en el día final, vendrán muchos y le dirán: Señor, nosotros predicábamos en tu nombre, nosotros hicimos hasta milagros en tu nombre. Y el Señor les responderá: nunca os conocí. Apartaos, atención, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la antítesis de esto. Como el que os llamó es santo, santificaos.
Entonces, si Éxodo se trata de conocer a Dios, Dios liberó al pueblo para hacer lo suyo, porque yo no puedo ser de alguien cuando soy propiedad de un tercero. Tampoco me pueden secuestrar. Yo tengo que rendir mi voluntad. Israel fue liberado. Después de liberado, ellos caminaron, peregrinaron hacia Dios, tuvieron que enfrentar pruebas y ahí hay la verdad, pero bueno, por la fidelidad de Dios llegaron. Como nosotros también llegaremos. Igual. Pero bueno, pero la voluntad sí debe estar, ¿no? Salieron, respondieron a la llamada de Dios y ahí se encontraron con Dios, le conocieron. Y ahora el libro de Levítico es la continuación de Éxodo en el sentido relacional de, si el libro de Éxodo trató sobre la liberación y la comunión, el conocimiento de un pueblo con su Dios, el libro de Levítico tratará de cómo mantener esta amistad, este compañerismo, esta comunión. De eso trata. Va a ser en forma de leyes porque está dado en un contexto histórico para una nación y para un sacerdocio, pero encierra unas verdades que nos alcanzan a nosotros, por eso están en la Biblia. Si hubieran sido únicamente para aquel tiempo, no estaría considerado como parte de la Biblia. Sería un libro histórico con cierto valor, pero no lo consideraríamos palabra de Dios. Y ya vemos que el apóstol Pedro lo considera palabra de Dios, porque él dice, está escrito. Y está llamando la atención acerca de la conducta que deben tener los cristianos que han sido dispersos, y él, preocupado como apóstol y pastor de ese pueblo, les dice, no os sometáis a los deseos mundanos. Recordad que el que nos llamó es santo. Y además que está escrito. Así que él apela a una determinada conducta basándose en una escritura concreta, el libro de Levítico. Pues el libro de Levítico creo que nos va a ayudar. Creo que nos va a ayudar a ellos simplemente con decir, porque está escrito, sé santo como yo soy santo, ya le viene todo. Porque ellos han memorizado, esa era su Biblia, y esa era su base, y ellos la han estudiado, la han memorizado, y basta convertirse para que se quite un velo y comprendan todo. Nosotros que venimos de otro trasfondo, que a lo mejor nuestros padres no eran creyentes, que no hemos sido instruidos, que éramos cristianos o éramos católicos, pero de ir a la misa y punto, ¿no? Que no hemos tenido quizás en nuestra vida una formación ni una inquietud acerca ni de la escritura ni de la verdad de la palabra. Pues ahora cuando dice, está escrito, sé santo porque yo soy santo, apenas nos queda mucho en la cabeza, más que es un mandamiento. Pues ahora vamos a prestarle atención entonces a este libro. Yo creo que es interesante, ¿verdad? Que lo estudiemos y que le demos lugar. Yo, para estudiar este libro, lo he dividido en dos partes. Se puede, bueno, hay bosquejos de todos colores, ¿verdad? Los bosquejos no son una cuestión, ¿cómo decirlo?, inflexible, simplemente una forma de acometer el estudio de una obra ciertamente grande en partes más pequeñas que encontremos cierta unidad de pensamiento. Y yo entiendo que dividido en dos partes lo vamos a asimilar fácil. Una parte sería capítulo del 1 al 17 y trata sobre, yo le titulo el camino a Dios, el sacrificio, pero como camino a Dios. Después, estos conceptos necesitan ser purificados, porque los mismos judíos van a tropezar con esto.
Porque pasados unos cuantos siglos, el profeta Oseas tendrá que, por palabra de Dios, orientarle y decir: no quiero sacrificio, sino misericordia y conocimiento de Dios. ¿Recuerdan que trataba el Éxodo? Conocer a Dios. Entonces, ¿de qué sirve un sacrificio como ritual vacío si no conocemos a Dios? Si no hay intimidad, pues queda en nada. Queda como la persona que trata mal a su familia y luego le regala un ramo de flores o una caja de bombones. Y dice la persona: cuando quiera bombones voy a la pastelería y me lo compro yo, oiga. Lo que yo quiero es que si somos una familia haya amor, haya compañerismo, haya educación, respeto. Pues los sacrificios sin una verdadera intimidad, comunión y amistad con Dios no sirven. Entonces, los conceptos que vamos a estudiar ahora necesitan ser purificados. Los vamos a ir viendo y en la medida que pueda yo y el Señor me ayude, también los iré puliendo. Pero si no, pues lo daré el principio que encontramos en el libro. Nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo y seguramente que no sea difícil para nosotros. Pero los judíos del tiempo del Señor tropezaban porque dejaron de entender que primero es conocer a Dios, tener una relación y mantenerla, y las pautas y verdades esenciales para mantener esa relación con Dios están reflejadas en unos símbolos rituales, pero que el rito en sí no sirve. De hecho, la Iglesia cristiana tiene tan solo 2 sacramentos, los que instituyó Jesucristo: el bautismo, que es como nos hacemos cristianos de verdad, porque el bautismo de bebé lamentablemente no es válido, es respetable, porque hay unos padres que la fe que tienen bautizan a sus hijos, bueno, es respetable, ¿no? Pero no es válido según el modelo bíblico el mandamiento de Jesús de bautizarse, de creer y bautizarse. Bautizarse como respuesta a la llamada al arrepentimiento, y un bebé ni sabe, ni entiende, ni se tiene que arrepentir de nada porque no ha hecho nada, está ahí en la cuna. Bueno, sí, llora y molesta un poco, pero el bautismo de los bebés no tiene encaje bíblico. Tiene una justificación en el temor a que si los críos fallecen, pues se puedan ir a la condenación. ¿Por qué entonces se hace? Porque se entiende que el sacramento salva. Es el mismo error de los judíos aplicando Levítico. Pero si el Señor dijo: no quiero sacrificio, sino misericordia. Entonces, ¿qué es lo que satisface el corazón de Dios? ¿Que yo le ofrezca unos sacrificios? ¿O le satisface hacer misericordia? Claro, porque cuando yo le fallo a una persona, ¿no? Y le digo: discúlpame, lo siento, he metido la pata, ¿no? Y su cabeza, su educación, sus valores, su credo, le hace pensar: tienes que perdonar, ¿no? La misma lógica: es tu hijo, es tu madre, es tu familia, es tu jefe, tendrás que perdonar, ¿no? Pero el corazón no siente satisfacción de perdonar, siente satisfacción de no verte o hasta de vengarse. Y te dice: perdóname, y dice: te perdono, ¿no? Y te mira así como: te perdono, pero no me lo hagas más, ¿eh? Porque perdona porque entiende que es su obligación, pero no hay satisfacción de momento. Pero Dios siente una enorme satisfacción en perdonar. Dios no perdona porque diga: pobrecito, si no lo perdono se van a condenar. Lo voy a perdonar porque yo tengo que perdonar porque yo soy bueno, ¿no? Yo tengo que dar ejemplo. No, Dios perdona porque es su satisfacción. Lo dejará bien claro a través de otro profeta que dirá: no quiero la muerte del que muere. O sea, todo el que muere, todo el que está en condenación, todo el que está sufriendo, no es la voluntad de Dios. Así que la satisfacción de Dios no es ni castigarme, ni que yo haga un sacrificio para satisfacerle, que Él diga: ah, bueno,
Bien, si me has traído este corderito, ya volvemos a ser amigos. No, eso es Moloch. Eso es los dioses paganos de la naturaleza, los dioses cananeos, dioses primitivos, que estaban súper enojados y tenías que traerle una ofrenda o algo para calmarlo. No, este no es Dios. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Los judíos del tiempo de Jesús no habían entendido esto. Entonces, el sacrificio encierra una verdad esencial para mantener una relación ya establecida por la iniciativa de Dios. ¿Sí o no? Claro. Yo nunca hubiera conocido a Dios si Él no me hubiera llamado. Yo nunca hubiera tenido ni tan siquiera el deseo de seguirle, ni de salir de la cloaca de donde estaba, si Él no me hubiera llamado eficazmente. Luego hay personas que son llamados y no responden. Luego hay personas que, llamados, cuando son confrontados con que tienen que vivir una vida para agradar al Señor, esa es la esencia que encierra el sacrificio. Tengo que decir no a ciertas conductas, tengo que dedicar mi esfuerzo, mi tiempo, mi economía, mis proyectos, mis anhelos, los tengo que dedicar principalmente a Dios y a su propósito para mantener esta relación, esta vinculación con Él. Porque ¿cómo será? En otra ocasión, a un pueblo que era fiel en los sacrificios, bueno, fiel, vamos, entrecomillado fiel, ¿no? Pero que estaban en sacrificio, ¿bien? Le llega a decir Dios, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y pueden decir, no, los sacrificios, no. Pero ustedes se creen que yo me como la carne. Si yo tuviera hambre no te lo pediría. Los animales son míos. ¿Cómo me va a traer tú a mí un animal? Si la tierra y la plenitud y todo es mío. Y tú eres mío. Y el aire que estás respirando es mío. Y me gasto yo tu dinero, me como yo tus vacas, me agrado de la sangre, me agrado de que el hombre aflija su alma y no coma y se incline como un junco y se vista de tela de saco y se ponga el ceniza en la cabeza. ¿Me agrado de esto? Dice no. Y ahora dice, yo me agrado, estoy haciendo un viaje por la Biblia para acá y para allá, no asustarse. Yo me agrado en que sorteéis las ligaduras de opresión. ¿Qué pasa? Que eran ricachones, empresarios y oprimían a los trabajadores. Oprimían a los trabajadores y decían, Señor, yo ayuno para agradarte. Dice, no ayune de comida. Ayuna de beneficio y gana menos y paga más. El ayuno que elige Dios es que tú te prives de lo tuyo para compartirlo con el hambriento. Eso es lo que le dijo Isaías. ¿Por qué? Porque siempre el mismo error. Y les estoy advirtiendo antes de acometer el estudio de esto. Los sacrificios encierran una verdad esencial que se puede traducir en una palabra bíblica que es sed santos. Pero también se puede traducir en una palabra actual. No atentemos contra nuestra relación. Esto es como cuando un niño que está en la calle dice, me voy que me ha dicho mi padre que tengo que estar a las 10 y son las 10 menos cuarto. Y dice el otro, yo, espérate, que porque llega a las 10 y 10 tampoco. Y dice el otro, tú no conoces a mi padre. ¿Te das cuenta? Porque a lo mejor el padre de un niño, si llega 10 minutos tarde o una hora, ni se preocupa o no dice nada. Pero hay padres que dicen, no, los horarios son los horarios. Entonces el niño que conoce a su padre no quiere llegar tarde porque dice, no, tú no conoces a mi padre. Mi padre, los horarios son los horarios. Entonces, este niño no atenta contra la relación que tiene con su papá porque otro opine de otra manera o porque en la casa de otros sean de otra manera. Por eso Dios les dice, como hemos leído en Levítico 11, 44-45, yo soy vuestro Dios. Primera premisa. Yo soy santo. Segunda premisa. Por tanto, no contaminéis vuestras personas y sed santo como yo soy santo. O sea, nuestra relación, mi protectorado sobre vosotros, mi bendición,
mi paternidad, todo esto se ve afectado cuando ustedes no son como soy yo, no ven las cosas como las veo yo, no valoran las cosas en la medida en que yo lo valoro. Entonces, una cosa que Dios dice no, yo le digo no, digo es pecado. El lenguaje actual, Dios ha dicho no a eso. No, pero es que la sociedad, es que las leyes, es que la vida moderna, muy bien, yo respeto a todo el mundo. Cada uno tiene libertad para hacer en su vida lo que quiera, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo soy de Él. Pues yo soy un redimido, porque yo ya le conocí, porque Él me liberó y Él me dio una vida y yo hice un pacto con Él, un pacto de obediencia. Y esto no es Antiguo Testamento, lo han leído ustedes conmigo en Primera de Pedro, como hijos obedientes. No, hermano, la gracia, que sí, hermano, la gracia, pero yo hablo de condenación en ningún momento. Estoy reproduciendo retazos de controversia con hermanos. Yo que soy muy pasional, algunas veces discuto vehemente, después no soy nadie. Pero soy muy, ¿no? Y a veces pues entra en esa discrepancia con hermanos, pero hermano, que estamos en la gracia, que estamos... Que sí, que estamos en la gracia, por supuesto. Si la gracia de Dios no estábamos ni vivos. Si la gracia de Dios ni existiríamos. Si la gracia de Dios... Cayendo una vez no te levantas más, porque dice Dios, caíste, ahí te quedas. Yo te hice de pie, y si ahora te has caído, pues lo siento en el alma. No, el Señor nos levanta, nos ayuda, nos consuela, nos perdona, tiene paciencia, es clemente, lento para la ira, grande en misericordia, se complace en perdonar, en borrar la iniquidad. Eso es lo que le satisface al corazón. Jesús, que sabía más que nadie de Dios el Padre, contó una historia. Dice que el reino de Dios es como un hijo que se fue, se gastó toda la herencia, todo lo que el padre había ganado con esfuerzo, sacrificio durante años, ahorrando. El hijo va y se lo gasta por ahí en fiesta y en vivir perdidamente. Y cuando no tiene nada y se lo ha gastado todo, ahora viene. Y cuando viene, el padre lo ve, sale corriendo, lo abraza, lo besa, lo restaura, le pone otra vez el anillo de heredero y hace una gran fiesta. Y el hermano no comprende y dice, padre, claro, cualquier pedagogo te diría, ¿qué haces reforzando esa conducta? ¿No? No es que vayas a pegarle, ni maltratarle, ni desecharlo, pero ahora viene a hacer una fiesta. Esa es la teoría del hermano mayor. Y esta es la respuesta de Dios desde el corazón. No desde la cabeza, desde el corazón. Dice, ¿qué quieres? Yo lo parafraseo a sevillano, ¿no? Dice, ¿qué quiere tu hijo? ¿Qué quiere que haga? Si ese es mi hijo. Lo había perdido. Y ahora lo veo, lo recupero y lo veo bien sano y lo tengo otra vez conmigo. Mi corazón tiene que gozar. Ahora lo que pega es fiesta y alegría. Y comida y baile y danza. Es lo que pega ahora. Y ahora criticarme lo que queráis. Pero el corazón, el que se alegra es el mío. ¿Por qué? Porque al padre no le importaba ni la herencia ni nada. ¿Sí? ¿Para qué guarda un padre una herencia? Para dársela a sus hijos. Entonces el corazón de Dios se complace no en castigarnos, no en que nos vaya mal, no en desecharnos, no en hacernos infelices, no en privarnos, no en pedirnos cosas de las que luego careceremos. No, Señor. La satisfacción de Dios es que haya una relación en la que Él puede comunicarnos todas sus bendiciones y todo su bien. Pero esa relación se ve afectada cuando nosotros estamos en desacuerdo con Él. Eso es, yo creo que es sencillo, ¿verdad? Yo creo que es sencillo. Imagínate que hay un familiar tuyo muy querido y lo desahucian, no paga la hipoteca, lo desahucian, lo echan a la calle. Y tú lo ves ahí durmiendo debajo de un cartón. Y ve que, y dice, ay, pero ¿qué haces ahí? ¿No? Tu hermana, tu hermano, tu primo, tu papá, alguien muy querido. ¿Pero qué haces ahí? Me quedé sin casa. No, ¿cómo vas a dormir ahí? Vente a la casa y te lo llevas a la casa. Y ahora
te deja toda la luz encendida, tira de la cisterna, la deja echando agua, cuando no se le olvida tirar de la cisterna, te encuentra ahí el regalito, la mosca por ahí, te pone una lavadora para un calcetín, te lo encuentras con los pies en la mesa de comer. A la hora de la comida no está, pero después abre el frigorífico y se come todo lo que pille. Entonces tú le tienes que decir, ven aquí, papá, tito, hermano, prima, abuela, quien sea. Mira, esto no puede seguir así. Mira, esto no, aquí hay que limpiar, aquí hay unos horarios, aquí hay unas normas, aquí tú no te puedes duchar, te metes ahí, te crees que está, y te dedicas a filosofar mientras el grifo, ¿entiendes? Y la bombona. O sea, aquí tú tienes que vivir como vivo yo, porque yo tengo mi economía muy contada, porque yo tengo unos vecinos, tengo unos horarios, tengo unas normas para la convivencia, para la economía, para la salud. ¿Tú no lo comprendes esto? Y te diga, pues yo soy libre, por la gracia, pues tú ya no me quieres, tú no me recogiste por gracia. ¿Tú eres el pastor? Tú eres el pastor, tú eres. Y encima, pues qué roñoso eres, que me va a cronometrar lo que me ducho, y si tengo hambre en medio de la noche, si se me ha olvidado tirar de la cisterna, ¿verdad? ¿Cómo te pones? Si quiere que me vaya, me voy. Si lo que, ¿qué quiere? ¿Echarme? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Tú te imaginas? No, no puede haber una convivencia así, ni puede haber ningún acuerdo. Os doy mi palabra de pastor, y el pastor Loriño tiene más experiencia que yo, me puede corregir si me equivoco, que hay algunos hermanos y hermanas que tienen esa actitud. Y sin embargo hay otros que leen la palabra y están deseosos de vivir y de adaptar su vida al consejo, a la opinión de Dios, que van a comprarse un coche. En la Biblia no pone si te compra un coche blanco o marrón de una marca o de otra, y sin embargo hay gente que se va a comprar un coche y dice, Señor, ¿qué coche me compró? ¿No? Y tú le preguntas a un teólogo y te dice, qué tontería, ¿no? Te puede decir un teólogo, no hay ninguna razón en la Biblia para preguntarle a Dios qué coche te compra. Y te dice el hermanito, no, pero que yo quiero lo que Dios quiera. Y Dios dice, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Aunque para Dios sea indiferente que tu coche sea blanco o gris plátano. Pero ese deseo, esa intención, ese sentir de hacer partícipe a Dios en cada una de tus opciones, porque yo tengo opciones, y entiendo que algunas de esas opciones pueden entrar en conflicto con el parecer y la voluntad de Dios, y aunque no sea pecado o aunque no me vaya al infierno, no quiero que ninguna de mis decisiones y de mis opciones, y hay hasta hermanos y personas de Dios, creyentes, que lloran en la oración y le dicen, no me dejes pecar, Señor. Le están diciendo, anula, en pocas palabras, anula mi libertad, no quiero, decide tú por mí. Y nunca va a hacer eso el Señor. Porque entonces no sería la relación de amor que Él espera. Él espera que yo tome mis decisiones y que cada día me esfuerce en conocerle más y mejor. En estos días se enfadó una persona conmigo por el Facebook, porque yo me enfadé un poco, porque pone un cartel de estos que ponen, ¿no? ¿Por qué Dios, cuando los pastores, cuando necesita dinero, se lo pide a la iglesia, y cuando tú necesitas dinero, el pastor te manda con Dios? Y entonces le tuve que dar un leñazo, lo siento. En el amor de Dios. En el amor. Tuve que dar un leñazo. No lo entiende. No lo entiende. El pastor no pide dinero
Hombre, tiene que haber, de todo habrá pastores buenos, pastores regulares, pastores malos, falsos pastores, como también hay médicos negligentes que están en la cárcel, porque han cometido una negligencia médica, ha costado caro a alguien y lo han metido preso, y era médico. Y hay médicos profesionales y hay médicos regulares, y hay dentistas que son una maravilla, unos artistas, y hay otros que con la rodilla en el pecho para sacarle una muela. Hay de todo, y hay arquitectos fantásticos y hay arquitectos, ¿cierto? Y hay músicos de excelencia y músicos que no sabemos yo. Hay de todo, pues pastores hay de todo. Pero el problema es que ese tipo de mensaje no está ni siquiera apuntando a una conducta inapropiada de una persona o un problema que te pueda encontrar un colectivo. Es una insidia, una acusación, una difamación a un colectivo completo. Los primeros que no pediríamos nunca nada a nadie seríamos los pastores, y más que nada por nuestro propio orgullo, por nuestra propia dignidad de poder decir, no, la obra pongo yo los dinero, porque esto no se hace, la labor pastoral no se hace por dinero. Y si encuentras un pastor que cobre un sueldo, para que encuentres un pastor que cobre un sueldo, te encontrarás 100 que no cobran nada, o que cobran ni los gastos. De toda una vida dedicada al servicio. La preocupación, los desvelos, porque amas a la gente cree, mucha gente van a la iglesia, perdón que me estoy desviando un poco, pero bueno, yo creo que todo puede venir bien. Muchas personas que creen, porque ellos no se involucran, se sientan en la iglesia, piensan que todo el mundo es igual. No, el pastor, la mujer del pastor, los hijos del pastor y los nietos del pastor, si lo tiene, toda la familia pastoral está involucrada emocionalmente con cada uno de vosotros. Y cuando uno de vosotros está hospitalizado, les duele. Y cuando hay un conflicto entre dos, les duele. Porque cuando hay un fallecimiento, si yo tengo 5 familiares, pues si ninguno de ellos fallece, lo habré pagado sin querer. Hola. Bueno, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo 5 familiares, mientras no fallezca ninguno de esos 5, ¿no? Pues yo estoy feliz. Pero si un pastor tiene una iglesia y hay 50 miembros en la iglesia, se multiplica por 10 su nivel de riesgo de que fallezca alguien a quien ama. ¿Me he explicado? Aunque haya gente que no se involucre, los pastores y su familia están involucrados en la bendición, en la felicidad, en la salud, en la prosperidad y en la dicha de cada uno de las personas que van a la iglesia. Si a esto le suma que después personas hagan cosas como esta, o que te den una respuesta dura, ingrata. ¿Por qué estoy diciendo esto? No para que nos tengan lástima a los pastores, no, para que entienda que esto, en la labor pastoral, no se hace por dinero. Y créame que para ser pastor se necesita cierto talento, no, para ser pastor no lo puede ser cualquiera, necesita unas características especiales. Si no, no dura en el pastorado 1 año o 2 años. Pero pastores que llevan tiempo, años, en ellos se da unas ciertas cualidades que algunas es difícil que se den en la misma persona. Por ejemplo, capacidad de liderazgo y del ejercicio de la autoridad para organizar a las personas, y a la vez humildad y sencillez para no imponer. Esto es difícil. ¿No tienen ustedes trabajo jefes? Los jefes tienen ese nivel, esa capacidad de liderazgo. Sin embargo, es muy difícil encontrar un jefe que te escucha, que sea considerado, que te atienda, que intente encajar uno con el otro, que te diga una orden y tú te duelas y él vaya detrás tuya para que tú lo entiendas. Eso es muy difícil.
¿Verdad? ¿Me equivoco? Pues ya ahí tiene dos características muy complejas y bastante, gracias hermano, improbable que se den en la misma persona. Capacidad de liderazgo, de autoridad, personalidad y carácter, seguridad y firmeza, a la par que humildad, compañerismo, sensibilidad, consideración, humildad y sencillez. Cuando en un pastor no se dan una serie de cualidades, no puedes continuar. Para un año, 6 meses, 2 años, un tiempo. Tarde más o tarde menos, dejará de ser pastor, fracasará, naufragará. Así que un pastor que tiene ciertas cualidades, si se dedicara a cualquier otra actividad comercial o empresarial, no le iría mal. Créame lo que no. Pero el pastorado es una vocación, es un llamado de Dios. Ya sabe, el que ha sido llamado al ministerio, sabe que no va a poder ser feliz ni dichoso haciendo ninguna otra cosa que no sea esto. Porque nada te satisface ya. Hemos tenido que compaginar trabajo para ganar el sustento y la labor pastoral. Y cuando no podíamos atender plenamente nuestras responsabilidades pastorales por culpa del trabajo, te da una amargura, te da un sentimiento de culpa. Pero si por otro lado no estabas en cuerpo y alma en un trabajo como hay que estar, también te sientes culpable porque estás defraudando a una empresa. A mí me ha pasado, está trabajando el teléfono, hermano, que es que me ha pasado esto, porque... Y a veces la gente te llama por tontería, pero hay veces que hay personas que tienen necesidad de su pastor. Y lo estás atendiendo, mira el reloj y ve que lleva 10 minutos hablando con la persona y dice, estos 10 minutos se los acabo de robar a la empresa. Y te vas a tu casa mal. O sea, esto no se hace por dinero. La labor pastoral y ministerial se hace por vocación. Así que cuando un pastor pide dinero, no pide dinero porque él lo quiera. Y a Dios, para Dios es sencillo. Dios toca 2 cables. ¿Ha visto los niños que con una pila es un cablecito, un circuito y una bombillita? ¿No? Su primer circuito. Y le ponen la bombillita, le da el interruptor, pues se enciende la luz y el niño está contento por él, ¿no? Aquí es muy sencillo ese circuito. Pues para Dios es igual de sencillo tocar 2 cables en una persona que tenga 200 millones de euros y diga, voy a dar... Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque quiere que el pueblo sea parte de la obra. Porque quiere hacerte a ti y a mí partícipe de su obra. Quiere bendecir. Entonces, el sacrificio como ofrendas no son de aquello que Dios me exige como un impuesto, o que Dios me priva, o que el pastor me está vendiendo la moto para recaudar. No, hay que entenderlo como el privilegio que tenemos de parte de Dios, el llamado a formar parte de su obra. Habrá gente que no lo entienden, no vienen ni siquiera a la iglesia, ni siquiera le dan tiempo a Dios, ni siquiera leen la Biblia. ¿Y para qué van a orar? ¿Pero por qué usted lee la Biblia? ¿Por qué usted ora? ¿Por qué le pregunta al Señor? ¿Por qué escucha atentamente los sermones y toma sus notas? Y si hay una grabación después lo escucha otra vez. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué da de su tiempo, de su corazón, de su esfuerzo, de su economía y da de todo? Porque quiere involucrarse, quiere integrarse en la obra. Y Jesús dijo, donde está el tesoro, está el corazón. Lo más duro en el corazón de una persona generosa es el egoísmo en la otra parte.
Si yo soy egoísta y miro por lo mío y usted mira por lo suyo, yo lo entiendo y yo lo comprendo. O sea, usted y yo tenemos un negocio y usted va al céntimo y hacemos cuenta y me dice, me faltan 3 céntimos. Me falta 0,03. Ay, disculpa, toma, ahí está, son tuyos. Porque vamos a lo que vamos. Pero, y cuando tú a una persona le dieras tu sangre y tu corazón y tu vida entera, y te exige a ti, pero después no te da nada, ¿cómo te sentirías? Pues esto es lo que pasa con Dios. Dios nos ha dado todo. Y para aquel que dice, yo no sé si existirá Dios o no existirá, pues déjame decirte que un día Dios se hizo persona en Jesucristo y dio su vida y lo hizo con gusto y con alegría. Ahora, ¿qué me queda? Entregarme. Así que el Levítico es un llamado a la santidad encerrado en ciertos simbolismos y ritos que nos van aclarando ciertos aspectos de esta verdad que es santificarse. Pero te voy a decir, santificarse de manera genérica, y también quiero con esto liberarte de cierto sentido de culpabilidad también, si lo tienes. La santificación es un proceso, no es un estado. Es un estado para Dios. El estado de santidad de Dios es de pureza absoluta. En Él no hay nada feo, sucio, malo. No hay nada de eso. Todo Él es pura bondad, amor. Mucho más de lo que podamos comprender o imaginar. Entonces la santidad no es un estado salvo para Dios y para nosotros en el día de nuestra transformación, de nuestra glorificación, en el día en que lo corruptible se vista de incorrupción. Y paradójicamente, cuando creo que ya se ha producido, lo único que me salvará de ese estado de soberbia es una caída. Y digo, ay Señor, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo, Señor, perdóname, ya empieza de nuevo. No empieza de nuevo en realidad, porque todo lo que ha avanzado en el proceso ya está avanzado. Aunque hayas cometido un error de bulto de novato, pero no eres un novato ni una novata. El Señor lleva una obra hecha contigo. Y el que comenzó la obra la perfeccionará. Si lo digo yo, no me lo crea, pero solo dice el Señor, créelo. Hasta las lágrimas, cuando lamentas profundamente haber fracasado en hacer la voluntad de Dios, y tus lágrimas, como las de Pedro, te dan pasos agigantados en el proceso, porque ese proceso, como requiere de nuestra voluntad, es una obra de Dios, pero requiere de nuestra voluntad, y nuestra voluntad se rinde cuando te das cuenta que tu obra, tu palabra o tus hechos difieren totalmente de la voluntad de Dios, y a veces ves los resultados y te quieres morir, y ahí empiezas a negarte a ti mismo. Ahí empiezas a renegar de tu visión, de tu meta, de tus valores. Ahí la dureza y la insensibilidad, la soberbia y la altanería se caen, se quebrantan delante de Dios, en llanto se ablandan y se deshacen. Y ahí, aunque tú no lo creas, el Espíritu Santo está trabajando. Y miras atrás, recuerdas aquellos tiempos y dices, he mejorado tela. Y se te empieza a dar confianza en la iglesia. El pueblo de Dios tiene discernimiento y te empiezan a considerar, a ver, a valorar. Los pastores,
las personas que trabajan en la administración de la iglesia tienen ya un sentir en el corazón de que cuenten contigo. Ya te van sonriendo y hasta el jefe te empieza a decir, eres mi pie y mi mano. Tus hijos se sienten orgullosos de que tú seas su madre, su padre. El amor de la pareja cada vez más fuerte porque cada vez vas viendo en tu esposa o en tu marido, vas viendo más la imagen de Cristo, que es lo que tú más amas. La vida con Cristo merece la pena vivirlo. Que este llamado a la santidad no es tu religión te permite, mi religión me permite todo. A mí cuando me dice tu religión me permite, mi religión me permite todo. Y se queda un poco rayado. El que no me lo permite soy yo. Porque yo quiero agradar a mi Señor. Y me duele tanto en el corazón. Quisieras que cuando detectas en ti eso malo, quisiera que eso se quemara, ¿verdad? Que eso desapareciera, se fundiera en el fuego. Estas son las ofrendas. Hay dos tipos de ofrendas, unas voluntarias y otras obligatorias. Ofrendas quemadas, estoy hablando. Ofrendas voluntarias que se ofrecen enteramente para Dios, se quema todo. Las ofrendas voluntarias forman parte del agradecimiento, la devoción. Pero las ofrendas que tienen que ver con el pecado son obligatorias. ¿Por qué? Porque cuando hay algo dentro de mí que no está bien y que no lo quiero y que eso no es conforme al Señor, quisiera que eso saliera de mí. Entonces estoy obligado, me obliga el Espíritu Santo, me obliga la palabra, me obliga mi propia vocación, me obliga hasta las circunstancias, porque al que ama a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Por eso, te has dado cuenta que todo el mundo echa 20.000 embustes como sapos, como cocó, y no pasa nada. Y tú mientes, faltas a la verdad y te pillan. Y tú dices, ¿será posible? Y es el Señor en el cielo diciendo, yo te quiero a ti purificar. Lo que hagan los otros, pero tú no. Yo quiero que tú, como le digo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Como diciendo, voy detrás de tus pasos. Tú no me vas a ver. Porque Dios, como no está limitado al tiempo y al espacio, tú puedes que lo estás viendo delante, guiándote, o de pronto no lo ves, pero Él siempre está detrás, mirando tus pasos. Y te susurra suavemente en el oído, un poquito más para la izquierda. No corras tanto. Pasa de largo y ni salude. No mires allí. Olvídate de esto. Pasa página. Y va detrás tuya. Y a veces se adelanta, te toma de la ropa y te saca en volandas. Y hay épocas de tu vida que pasan así. Y dice, ¿qué pasó? Pero si yo hace 2 años estaba no sé dónde, o trabajando en no sé dónde, o vivía no sé qué, me pareciera que es un sueño. O te acuerdas de una persona o de una situación, uy, yo hasta me había olvidado de aquello. Y te vas dando cuenta cómo el Señor es más poderoso de lo que nosotros hemos llegado a imaginar. Su protección y su cuidado para nuestra vida es tremendo. Entonces esa primera parte que dividimos el libro trata de los sacrificios como camino a Dios. Y tenemos, como les he dicho, ofrendas voluntarias que tiene que ver con la devoción y la adoración. Son los primeros 7 capítulos. Bueno, ahí están también las obligatorias. Ahí están las ofrendas que tienen que ver con las voluntarias y las obligatorias. Todo esto lo veremos la clase que viene. En los capítulos 8, 9 y 10 tenemos la institución del sacerdocio. Aquí queda la conciencia de que necesitamos un mediador. Aunque exista mucho amor
y una voluntad de Dios de tener una relación con nosotros, necesitamos a alguien que haga una mediación. Nosotros ya sabemos quién es el mediador, pero ellos no lo sabían. A ellos se les tenía que decir esta verdad. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y no ha habido otro mediador más perfecto que él. Porque en Jesús se produce el ideal, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, lo creó para que sean amigos. No lo creó ahí para que, como el que dice, no, voy a poner ahí un terrario. Pon un terrario ahí, pon ahí unos animalitos y tal, de vez en cuando lo mira por el cristalito y le hace pi, pi, pi. No, eso no, Dios quería ser amigo nuestro. Y nosotros amigos de Él. Pero pronto Adán traicionó la confianza de papá Dios y Eva y todos los que vinimos detrás también. Hasta que un día llega un hombre a este planeta que se llama Jesucristo, que es verdadero hombre, hijo de María, y tiene una relación perfecta con Dios en obediencia, en amor, en entrega a la voluntad de Dios, haciendo un sacrificio de su propia vida. Qué tremendo. Pero resulta que en esa persona llamada Jesucristo, conocida por nosotros como Jesucristo, el Evangelio de Juan nos lo presenta como el Verbo de Dios. Entonces, en esta persona conviven perfectamente dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es una sola persona que forma parte de un individuo, porque hay un individuo al que llamamos nosotros Dios. Bueno, pues este individuo llamado Dios tiene tres personas, conocidos por nosotros como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué cada uno de ellos es una persona? Porque cada uno de ellos tiene conciencia de sí mismo. ¿Por qué Jesús? Esto te dice un testigo de Jehová. Y si Jesús era Dios, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba? Pues mire, porque Jesús es Dios, pero no es el Padre. Jesús oraba al Padre porque tiene conciencia que Él es uno diferente del Padre. Pero, sin embargo, el Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y todo aquello que pueda un hombre captar de Dios, un ser humano, todo lo que puede captar de Dios, lo ve en Jesucristo. Él es la imagen del Dios mismo. ¿Que es un misterio? Pues claro. Y muchas veces los hermanos y los predicadores, al querer explicar y desvelar un misterio, fíjense la contradicción, desvelar un misterio, aclarar un misterio, pues nos metemos en charcos, cometemos torpezas, errores, pero usted nos perdona, porque en amor queremos explicar un misterio. En Jesús se da este gran misterio de la piedad, la encarnación del Verbo. Jesús es verdaderamente Dios. No es un semidios, ni tiene una esencia, ni una parte de Dios. No, es Dios, enteramente Dios. Pero es enteramente un hombre. No es Dios disfrazado de hombre o vestido de hombre o en apariencia. No, es realmente un hombre y es realmente Dios. Entonces, ¿qué es lo que se está dando en Él? La unión ideal y perfecta, como nunca podríamos haber ni siquiera soñado, entre lo divino y lo humano. Por eso es el mejor mediador que puede existir y el único. De hecho, el único eficaz, porque Él representa perfectamente los intereses, la mente, el sentir, la voluntad, el conocimiento de Dios, y también representa al hombre en su debilidad, en su dolor, porque Él estuvo aquí, le bofetearon la cara y le dolió, le humillaron y le dolió, el diablo le tentó, no pecó, pero fue tentado y sabe lo que es ser tentado, sabe lo duro y lo hostil que es la vida aquí abajo, lo inhóspito que es este planeta, lo duro que es vivir en un cuerpo humano y débil. Entonces, Dios, que sabe todo, experimentó en Jesucristo. Porque, ¿cuál es el versículo más corto de toda la Biblia? El versículo más corto de toda la Biblia es el que más habla.
Jesús lloró. Jesús lloró porque como Dios sabía lo que es la muerte y sabe todo. Pero nunca había sentido en el pecho la tensión emocional que te destruye, de ver a un ser querido muerto y ver el dolor y el llanto de todos los demás. Mire una cosa, yo con mis ojos veo algo, ¿verdad? Con mis ojos veo algo y es la luz reflejada en un cuerpo, entra, va al nervio óptico, el nervio óptico lo manda al cerebro y el cerebro lo interpreta. Si no tengo datos, no sé ni lo que he visto. Por lo cual, ni lo voy a quizá a memorizar, ni lo voy a comprender, ni va a cambiar mi conducta, ni mi estado de... nada, porque no sé nada. Pero si de alguna manera esto que está viendo lo puedo interpretar y lo puedo comprender, especialmente lo que vive otro ser humano, me producirá a mí un sentir. ¿Por qué? Por con naturalidad. Sé lo que estás viviendo porque de alguna manera lo he vivido yo. O lo he pensado yo, o coincide con mis temores, con mis pasiones, con mis anhelos, igual que los tuyos. Por eso tú ves, como le dan un hachazo a un árbol y no te produce daño. Ve como le dan un hachazo a un mamífero, aunque no sea un ser humano, un mamífero, y te produce daño. ¿Por qué? Porque hay cierta connaturalidad. Dios sabe todas las cosas, pero hasta que en Cristo Jesús no vino y vio nuestra miseria y nuestro dolor, se le rompió el corazón. El leproso que vino y le dice, si quieres puedes limpiarme, y dice el Evangelio, Jesús teniendo misericordia de él. Dios tiene misericordia antes de la encarnación y siempre. La divina misericordia también es un misterio, ¿no? Pero cuando dice el Evangelio teniendo misericordia, quiere decir profundamente conmovido de lo que estaba viendo en ese hombre. Por eso Jesús es un mediador perfecto, porque no hace simplemente una mediación en virtud solo de la misericordia de Dios. Dios, tú que eres misericordioso, perdona a los hombres que han pecado. No, Él hace una intercesión con lágrimas y dolor por la connaturalidad que tiene de nosotros y la empatía. Y sin embargo Él nos predicó las cosas de Dios como nadie las ha podido predicar, porque Él las conoce como nadie las ha podido conocer, como dice Pablo, que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu que está en Dios. Cuando Dios pensó y planificó algo en el futuro, lo estaba haciendo en Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, porque es el mismo. Sin embargo, cuando Jesús experimentó cosas, Dios el Padre las sintió por Él. Esto es un gran misterio, pero es maravilloso. Es maravilloso. Y ya se crea conciencia en este libro de Levítico de la necesidad de un mediador eficaz, aceptado, que represente bien a las dos partes. Los sacerdotes descendientes de Leví van a representar simbólicamente a Dios por unas vestiduras blancas de la santidad, por unas joyas, por unos atuendos, por una autoridad delegada. Pero ¿cómo van a representar la divinidad ellos? Si tienen que ofrecer por sus mismos pecados. Y tampoco pueden representar eficazmente a la humanidad porque están intercediendo por sus propios pecados. No puede ir a una negociación siendo parte, porque estás peleando tus intereses. El mediador es el que representa de una manera, el mediador ideal es el que representa y conoce perfectamente los intereses de uno y de otro, y busca el acuerdo perfecto que beneficie a las dos partes sin humillar o perjudicar a ninguna, si eso es posible. Y Jesús lo ha hecho posible. Jesús ha hecho posible la satisfacción absoluta de la justicia de Dios. Jesús ha hecho posible la misericordia de Dios. Jesús ha hecho posible incluso que nosotros amemos a Dios como Él lo ama. Sea honesto conmigo. Antes de recibir el llamado y el Espíritu, ¿usted amaba al Señor como le ama ahora? Porque yo no. Yo me entregué a Cristo y decía yo para adentro, ahora mismo estoy aquí llorando. Pues yo estaba llorando, pero de aquí a un rato estoy ya...
qué poquito me va a durar el tema este. Pero porque yo pensaba de mí lo que yo era hasta ese día. Pero me levanté por la mañana y era otra cosa. Era una persona nueva. Así que la regeneración, el nuevo nacimiento, no es un cuento, es real. Que eres débil, el Señor lo sabe. Que te falta mucho que aprender, bienvenido al club, a mí también. Pero aquí no se trata de en qué estado estás o qué medida de santidad. ¿Quién te podrá juzgar? ¿Qué hermano o qué persona o qué tribunal puede ver tu estado? ¿Quién puede valorar tu corazón? No pueden. Ni siquiera ningún tribunal humano condena a alguien y le dice, te declaro ladrón. No, lo declara culpable un tribunal de unos hechos. Se están juzgando unos hechos que están tipificados como delito. Si se demuestran, te condenan por esos hechos. Pero no te pueden condenar como persona. Nadie sabe tu corazón ni tu intención. Por eso termina la condena y la persona sale en libertad y se le da la oportunidad de reinsertarse a la sociedad. Porque no se juzga a la persona, se juzgan unos hechos. Y se cree en que hay una esencia en la persona. Y cuando pecamos, violamos, contravenimos esa esencia. Salvo, y ya se plantean ciertos debates como cadena perpetua sí o no, porque hay personas y conductas determinadas, perfiles de personas determinados que plantean ciertas dudas acerca de la posibilidad de recuperación de esa persona. Pero es un problema que tienen los políticos y los legisladores y los juristas. Nosotros sabemos que Dios lava toda mancha. El Señor dice, aunque tus pecados sean como la grana, serán como la blanca lana. Él tiene ese poder. Y Jesús hizo eso en nosotros. Quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón como el suyo, que siente lo que Él sentía. Hemos sido partícipes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Bueno, voy a terminar. Esta primera parte incluye también la declaración de un pueblo santo en virtud de la mediación del sacerdocio, y termina esta sección en el capítulo 17 con la declaración de un altar santo, santo por ser único. No podía tener cada uno un chiringuito. Y este es el problema, es un problema actual. Cada uno nos vamos a reunir donde nos tengamos que reunir, y el cuerpo de Dios, el organismo, porque la metáfora favorita de Pablo para la iglesia es como cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo hay diversidad por causa de la funcionalidad. Los ojos tienen una función y necesitan unas características y capacidades diferentes a los riñones. Entonces los riñones y los ojos son muy diferentes, pero los dos son del cuerpo, y no puedes decirle uno al otro, tú no eres del cuerpo, o tú tienes que ser ojo, porque si no eres ojo, no. Esto es una asignatura pendiente. Por favor, que no sea una asignatura para nosotros. Que nosotros entendamos que estamos llamados a servir a Dios en un lugar, con una visión, con un trabajo, con una... Bueno, porque tenemos una función y tenemos unos dones y tenemos una encomienda de parte del Señor como pueblo, como iglesia. Pero que hay otros hermanos que tienen otro llamado, otro lugar, otra ubicación, otros dones, y debemos respetarnos y amarnos. Que no tenemos por qué entrar en una lucha ni en una guerra. Eso sí, dice Pablo, el fundamento está firme. Aunque alguno piensa que la iglesia puede estar, dice Pablo, no, el fundamento está firme. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, el Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quién es suyo y quién es no suyo, aunque a mí, por la causa de la diversidad, yo crea que siendo yo riñones, no tengo nada que ver con otro que es ojo. Dice el Señor, no, tú no lo sabes, pero yo sí sé que es mío. Tú no te encuentras en ningún punto común quizá con él, pero es mío y yo lo sé. Entonces el fundamento está firme porque Dios sabe quién es suyo y quién no. Ese es el primer pilar de este fundamento. Y el segundo es, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Entonces, usted me puede decir a mí, hermano, usted es muy diferente, yo se lo respeto, tal, pero apártese de iniquidad. No haga usted esto, no haga
usted lo otro, no diga esto, ni se comporte así, porque eso no, eso sale ya de... ¿Verdad? De eso se trata. Yo no juzgaré si usted es de Dios o no es de Dios. No debo hacerlo. Pero usted sí me puede corregir a mí, y yo a usted, si nos vamos viendo que no vamos caminando en el llamado, en la vocación a la que el Señor nos ha llamado, en ese proceso de irnos pareciendo un poquito más a Cristo. Entonces, la segunda parte del libro tiene que ver con el caminar con Dios. Ya una vez que ha sido todo esto aclarado, después viene el caminar con Dios, que tiene que ver con relaciones y conducta regulada por leyes y normas para los sacerdotes en su ministerio. Y la penúltima parte es muy linda porque son las fiestas del Señor. De todo lo que yo estoy mencionando ahora como esta introducción, no lo explicaré evidentemente, porque si no, se nos va a hacer muy tarde. O sea, muy tarde no digo hoy, digo a lo largo del curso de Levítico, no entraré en todo. Pero la fiesta del Señor tengo que explicarla. Porque en la fiesta del Señor está simbólicamente todo el proyecto de Dios con la Iglesia. Desde la primera fiesta, que es la primicia de la cosecha, viene Pentecostés, que sea el pistoletazo de salida de la iglesia comienza ahí. Y las últimas fiestas son las del otoño, que es la vendimia, y eso significa el fin del mundo. Porque Apocalipsis dice que ve al Señor con el vestido rojo, dice, pero si tu vestido es blanco, ¿por qué son rojos? Dice, porque he pisado el lagar. Las uvas pisadas y manchadas de sangre, todo representa el final. Igual que termina el calendario litúrgico, igual que termina la última cosecha, la última recolección de frutos, que es la vendimia. Después viene el invierno, que ya sería sembrar y empieza otro ciclo. Entonces, la fiesta del Señor tendré que explicarla. Y termina con una tierra santa, habla de jubileo, que eso es el que viene después del final de todo. La tierra será devuelta a su dueño, porque eso es lo que dice la ley del jubileo. Dice, el Señor dice, no vendáis la tierra perpetuamente, podéis venderla, pero a ciertos años tiene que volver a quien se le asignó. Pero eso encierra una verdad, que ahora la tierra está llena de dolor y gobernada por gente mala, pero un día la tierra volverá a su dueño. Y entonces el niño y la serpiente jugarán juntitos, y el cordero y el león comiendo las dos hierbas, y se llevarán de lo más bien. Esto es lo que hará el Señor. Oremos. Gracias, Señor. Con mucha ilusión acometemos el estudio de Levítico. Gracias por la confianza que me sigue renovando el pastor, la iglesia.